¿Debería sorprendernos que el partido de Albert Rivera no abogue por la sanidad universal? Lo cierto es que no. El propio líder de la formación ha manifestado en diversas ocasiones que solo debería alcanzar a españoles e inmigrantes con permiso de residencia. Ciudadanos es una formación que aspira a conquistar el centro, pero varios señalan que su ideología puede estar más escorada a la derecha. Por ejemplo, Infolibre recuerda que no son partidarios de la paridad obligatoria que garantizaría la presencia de mujeres en las listas electorales. Otros han visto en Ciudadanos las prácticas de lo que podría ser considerado vieja política. El exportavoz de Ciutadans en el Parlamento, Jordi Cañas, fue imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber defraudado 429.000 euros a Hacienda. Cierto es que Cañas dimitió de todos sus cargos en la Cámara en concordancia con un partido que aspira a regenerar la política. Curiosamente, 6 meses después, Ciutadans lo recoloca como asesor en el Parlamento Europeo. ¿A usted le parece estético un partido que defiende la limpieza como usted estaba haciendo, a alguien que dimite efectivamente como diputado, ficharle después de asesor? A mí sí, porque le contrata al señor Girauta como asesor de su trabajo, no porque sea... ¿No le incomoda? A pesar de que esté siendo investigado por no pagar 400.000 euros. A mí no me incomoda que una persona haga su trabajo de lo que sabe, de lo que ha trabajado antes de estar en política, a pesar de que ha dejado su cargo público. Otros no lo han hecho. Una reforma integral del marco de relaciones laborales, empezando por eliminar todos los contratos temporales y sustituirlos por un contrato de igualdad de oportunidades entre todos. Es un contrato indefinido y tiene un coste de despido creciente, que quiere decir que cuando empieza tiene una indemnización baja, pero que poco a poco va subiendo. La mochila, perdón, el contrato único. Contrato único que propone Ciudadanos. ¿En qué consiste? Sí. ¿Y qué va a tener o conseguir en el ámbito laboral de España? La figura del contrato único es una expresión inexacta. Se está utilizando un término que no es exacto, ¿no? Porque puede haber, otro ejemplo típico es el contrato de relevo en situaciones, o sea que hay casos de genuina transitoriedad. El de obra, Manuel, el de obra sobreviviría. Es decir, en el que tú contratas a una persona ligada a un determinado cumplimiento de una labor. Bueno, ese ya no es... No una temporalidad. Bueno, ese no es un contrato, no es una relación laboral, ¿no? Sí, el contrato de obra es relación laboral. Claro que sí. Lo que me sorprende, claro, es ver que el contrato único de Ciudadanos ya no es único, que ya cabe temporalidad, que cabe contrato por obra. Bueno saberlo. Vale. Una persona después de 10 años, que lleva 10 años trabajando en una compañía y que ha dejado ahí gran parte de su vida, sus esfuerzos y demás, cuando se va, lógicamente, para nuestra lógica, tiene derecho a su indemnización y demás. Y yo te pregunto que ¿por qué? O sea, ¿por qué una empresa, después de haber dado trabajo durante 10 años a esa persona, por qué además tiene que pagar? Bueno, yo me imagino porque vivimos en un estado del bienestar y además son derechos adquiridos que el trabajador tiene, ¿no? Digo yo, vamos. Es decir, esto es así, no es una cosa que haya inventado es así porque lo vemos así. Yo decía antes que hay que hacer un esfuerzo de imaginación y de repensarlo todo. No podemos dar los axiomas de toda la vida por válidos y permanentes en el tiempo. Pero es así. Hay que indemnizar a una parte. Se está rompiendo un contrato. Cuando un empleado se va de una empresa, ¿por qué no le paga a la empresa 45 días por año por haber estado ahí 10 años? ¿Por qué no es hay otros recíproco? Pregunto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué mecanismos? Hay otros acuerdos, ¿no? Pero dime qué mecanismos. Y por eso nosotros planteamos una especie de apoyo hasta los 12.000 euros para que con el IRPF los ciudadanos, al hacer la declaración o la retención, en vez de retención, tengan un aporte por parte del Estado. Creo que eso es una novedad que aporta ese documento y al avanzo, creo que va a ser de los temas más debatidos. Si yo he entendido bien esta propuesta vuestra, el complemento salarial anual significa que todo aquel que gane menos de una determinada cantidad al cabo del año, el Estado se lo suplementa. No, bueno, sí, efectivamente, es una idea, es tan socialista eso que la propuso Milton Friedman, porque es un Earned Income Tax Credit, es un impuesto sobre la renta negativo. En determinados tramos, si al hacer la declaración de la renta y tienes rentas o salariales y esa renta no llega a cierto umbral, pues el Estado no solo no te reclama impuestos, sino que te da una cierta subvención limitada, que está en función también de la situación familiar. ¿Eso no puede llevar, no incentivaría que las empresas paguen bajos salarios? Es decir, si un trabajador sabe que si yo gano, si me pagan menos de 1.500 euros, pongamos por caso, al mes,
el resto me lo va a poner el Estado. Claro. Lo que está haciendo la empresa, lo que se está haciendo desde nuestro programa es bajar los salarios. Claro. Sí, bueno, pues sobre el incentivo, eso primero que has dicho es cierto, es el llamado el riesgo de efecto desplazamiento. O sea, que hay posibilidad de que alguna empresa diga, oye, ¿para qué te voy a pagar 1.500 euros al mes? Que alguna, si te pago 800, los 700 te va a salir. Claro. Por eso yo creo que, claro, en estas cuestiones puede haber mucha picaresca y yo creo que estas medidas, por bien intencionadas que sean, tienen que estar acompañadas por una conciencia social y por una responsabilidad social de los empresarios. Porque es evidente que va a haber alguno que va a decir, como usted va a obtener ese beneficio fiscal, yo le bajo el sueldo. Yo creo que ningún partido, o sea, si un partido hace promesas electorales que pueden entrañar aumento de déficit o impedir que se reduzca, esa promesa no le vincula. Es una promesa no vinculante, si se quisieran, es nula de pleno derecho. Entonces, o sea, cuando yo llegue al gobierno ya veré lo que puedo hacer. Con lo cual, a mí no me parece mal, por ejemplo, que el PP y el señor Montoro haya incumplido todo lo que dijo, porque lo que no debió es hacer esas promesas de que iba a bajar y tal, pero por eso ese fue el error. El error fue hacerlas o decir, oye, esto no es una promesa, este es un deseo. O sea, a mí me parece hay que presentarlo como deseo, no como una promesa que se va a materializar. Si entraña posible aumento, deseamos hacer esto, pero si no podemos, no lo echen en cara. Hay un artículo... Galván, que las promesas electorales están para... Perdón. Yo, por ejemplo, la política económica que ha seguido el Partido Popular me parece bastante razonable. Ciertamente, quien tiene una tara particular, por la razón que fuere, lo que tiene que hacer en principio es no quedarse embarazado, y para eso se llama esterilizarse. Entonces, si yo tengo alguna tara de origen, pues me esterilizo. Y si la mujer tiene una tara de origen, lo que hace es esterilizarse, que es lo lógico. Mi mujer durante toda su vida ha sido profesora en un colegio de niños subnormales. Por lo tanto, no le van a explicar, y a mí tampoco, lo que es eso. Oye, te digo una cosa, mira, el tema de la subnormalidad. Escolar. A mí el problema de llamarle de una forma o de otra no me cambia que mi cuñado sea lo que es. Pero yo le llamo como me da la gana. He de decir que el programa económico de Ciudadanos me gusta y han tenido la virtud de fichar a dos personajes que son dos auténticos figuras en el mundo económico, es Manolo Conte y muy especialmente Luis Garicano, que es un tipo reconocido a nivel internacional. Son dos fichajazos de primer nivel. Asistí porque me invitaron mis amigos Garicano y Manolo Conte. Asistí al acto del Bellas Artes, del Círculo de Bellas Artes de la semana pasada. Mientras tanto, Ciudadanos, ¿qué ofrece? Ciudadanos ofrece el programa económico del PP. El programa del PP, del año 96. Y lo que dice Ciudadanos es eso. ¿Qué es lo que decía el PP? O sea, lo trágico es que la política en España la está haciendo un pequeño partido llamado Ciudadanos, con el programa que un gran partido, el PP, ha olvidado. Es decir, el programa de Aznar. Y significativo es lo que ha dicho este oyente, que se ha referido a dos medidas verdaderamente que ya te hacen plantearte la conveniencia de votar por Ciudadanos. Vuestro programa, ¿no? Bueno, tú tendrás que decir lo que quieras, Luis, vuestro programa es de centro derecha, como tiene que ser, porque tú vienes de Chicago, o sea que es todo dentro del orden, ¿no? Pero, y se parece a cosas que decía el Partido Popular en 2011. Claro, aquí cuando yo veo el programa Ciudadanos, lo que ha salido, por cierto, muy decepcionante, porque parece una réplica del PP. Con respecto al tema de Ciudadanos, que me choca que se está presentando como partido de centro-izquierda, es curioso cómo se define la gente. Increíble. Porque yo no les percibo, vamos a ver, yo me considero de izquierda. Increíble.
siguiendo el hilo de una de las preguntas que tú le hacías, es, pues a raíz de la polémica con las palabras de Albert Rivera, no le voy a preguntar cuánto cree que se ha equivocado. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente piensa que se ha equivocado y él mismo ha reconocido eso, pero yo creo que de una de las cosas que estaba hablando sin nombrarlas era del PER y del subsidio agrario, y le quiero pedir su opinión sobre el PER o el subsidio agrario. Bueno, yo creo que tenemos que ir a una política de, permítame la expresión, de legitimar y de alguna manera dignificar las ayudas, que en este caso tienen otras instituciones para la creación de estos programas. Ayuntamiento en las municipales ni tampoco, por supuesto, el Estado. Sí, señor Marín, para que me quede claro, usted en Sanlúcar no solamente permitió que gobernara la lista más votada, sino que después entró en un gobierno de coalición con el Partido Socialista, en el que ahora mismo se mantiene como teniente de alcalde, ¿no? Usted participa en un gobierno de coalición con el PSOE. Así. Y no es un poco contradictorio escuchando al señor Albert Rivera y a su política de pacto y, bueno, y a la defensa de que ellos son lo nuevo en la política y todo este discurso, que su candidato en Andalucía provenga de un partido independiente que no era Ciudadanos y que además esté en un gobierno en coalición con los socialistas? ¿Eso no es contradictorio? Pienso que no. Yo creo que si usted lo analiza tal y como se produjeron. Al final ustedes han participado en un gobierno con un reparto de sillones, que es un gobierno legítimo, con un pacto de coalición, sin que se cumplan ninguno de los preceptos que el señor Albert Rivera diariamente propone en los medios, que es un gran pacto con la educación, una gran reforma de la administración, una gran reforma contra la corrupción. Es decir, en el Ayuntamiento de Sanlúcar, por lo que he podido saber, bueno, la educación es una materia de competencia autonómica y estatal, pero en materia de reforma de la administración tampoco ha pasado nada, en materia de corrupción tampoco es que se hayan tomado unas medidas demasiado ejemplares, en materia económica, es decir, no ha habido nada distinto a lo que está haciendo el PSOE en otros ayuntamientos que esté gobernando en solitario. Eso es lo que me llama la atención. Probablemente es porque ninguna de esas circunstancias de las que usted habla se ha producido en el Ayuntamiento de Sanlúcar mientras que hemos estado gobernando. No ha habido casos de corrupción,